Amados hermanos en el Señor Jesucristo, paz a vosotros. A esta hora tenemos el privilegio, el honor y la dicha de podernos dirigir a ustedes a través de este dispositivo. Pues damos gracias al Señor y personalmente me siento feliz porque solo son oportunidades y bendiciones que les da el Eterno Jehová de los ejércitos. Así que hoy correspondiente para esta hora, aquí a su servidor, nos toca compartir algo muy importante con todos ustedes, con el objetivo de podernos ayudar, de podernos dirigir y también, sobre todo, compartir algo muy importante para el objetivo o para poder visualizar nuestra vida y así pues también ayudarnos los unos con los otros en el área espiritual, para que en el momento que nuestro Señor Jesucristo venga, pues cada uno de los que hoy estamos acá, nos sintamos o estemos preparados para ese evento. Así que hermanos, vamos a tomar en consideración un espacio para ello, para una reflexión, pero antes vamos a pedirle la dirección al Señor a través de una oración. Y les invito que, si desean acompañarme, pueden hacerlo. Eterno Dios que estás en los cielos, alabado, bendecido y exaltado sea tu nombre por toda la eternidad. A esta hora de este día le damos gracias por permitirnos la vida, por permitirnos los alimentos, por permitirnos nuestras familias que aún sonríen, conversamos y compartimos, por permitirnos nuestros amigos y nuestros vecinos, por permitirnos también el podernos dirigir a nuestros hermanos a través de diferentes plataformas y de una manera personal. También, oh Dios, gracias por permitirnos reconocerle a usted como un Dios, y usted nos ha recibido en su pueblo como sus hijos, cosas que no merecíamos, pero solamente su bondad y misericordia nos hacen ser participantes. También, Padre del cielo, a esta hora le pedimos que nos perdone por todos los errores cometidos, porque de una y de otra manera le ofendemos, pero Señor, sea propicio a nuestros pecados, perdónenos y ayúdenos a seguir adelante. También venimos a poner en sus manos este espacio, el cual le solicitamos de su permiso para poder compartir de su palabra. Queremos abrir esas escrituras, queremos hablar de tu palabra, pero Señor, sabemos que sin tu permiso no lo podemos hacer con toda libertad, por lo cual le solicitamos este permiso. Y que tu palabra pues no llegue vacía, sino que antes bien pueda llegar como esa semilla a esa tierra fértil que da fruto en su tiempo, al 100, al 30 y al 60. También, Señor, te pido que me ayude a cada palabra que voy a expresar y que lo haga con todo, con entendimiento, con amor, para podernos edificar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener en consideración algo muy especial y pues les invito que ahora tomemos nuestras escrituras. Vamos a leer, vamos a poder darnos cuenta de algo que todavía tal vez no nos dábamos cuenta o que lo hemos escuchado pero nunca hemos enfocado en ella. Vamos a también a escudriñar un poco y sobre todo vamos a descubrir. Así que, amados hermanos, les invito que tomen sus escrituras y nos dirijamos al libro de Éxodo en el capítulo 9. Éxodo en el capítulo 9. Pueden buscarlo en sus Biblias y pues leer junto aquí con su servidor. Vamos a leer, amados hermanos, el verso 10. Éxodo 9, versículo 10. Y tomaron la ceniza del horno y pusiéronse delante de Faraón, y esparcióla Moisés
hacia el cielo, y vino un sarpullido que causaba tumores apostemados, así en los hombres como en las bestias. Bueno, vamos a tomar en consideración, amados hermanos, esta lectura, y pues aquí, ¿verdad? De una, eh, nos habla de una plaga, y en caso de ello, pues nos habla de de las plagas en Egipto. Entonces, vamos a tomar en consideración lo que nos enseña esta lectura, y bajo el eslogan Éxodo, Jehová camina con su pueblo, y en este estudio que tenemos muy importante como las 10 plagas y Egipto, el juicio de Dios sobre aquellos que lo rechazan y oprimen a su pueblo, nuestro tema pues lo vamos a llamar la sexta plaga. Vamos a hablar de la sexta plaga. Sarpullido con úlcera afligieron tanto a hombres como animales. Esto es evidencia de que Dios tiene el poder sobre el cuerpo y la salud. Algo importante que nosotros queremos implementar y sobre todo compartir con ustedes es sobre esta sexta plaga, por qué llegó a Egipto, qué pasó con los egipcios, por qué solo a los egipcios, quiénes fueron los medios para que esto se diera, por qué Dios lo hizo, y en otras palabras, por qué eh, fue importante que Dios enviara esta plaga a este país. Recordando, amados hermanos, que esto sucedió en los tiempos de Moisés, como nuestros hermanos se los habían antes mencionado, se los han mencionado. En el tiempo de Moisés, cuando Egipto tenía esclavo al pueblo de Israel, y pues eh, Dios había enviado a Moisés para que saque a Egipto de ese lugar, de ese país, y sobre todo pues Dios hace esto porque los egipcios pues tenían esa rebeldía, y sobre todo pues eh, algo muy importante que nosotros debemos darnos cuenta, que también se oponían, ¿verdad?, a lo que a veces Dios les enviaba a decir a través de Moisés. Y recordemos, amados hermanos, que en el capítulo 3 del libro de Éxodo, siempre ahí nos enseña, ¿verdad?, toda la lectura, cuando en el verso 18 dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, como con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiere no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huéspeda vasos de plata, vasos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Cuando leemos esta lectura, amados hermanos, nos damos cuenta lo importante que Dios estaba preparando para su pueblo, pero también dice que ahí les enseña, ¿verdad?, en este verso 18, que los egipcios dicen que no os dejará ir, sino por mano fuerte. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios, por ser omnisciente, lo sabía todo, que los egipcios se iban a revelar a través de las escrituras, a través de la palabra que Moisés iba a exponer de parte de Dios. Entonces, por esto, amados hermanos, es importante comprender y recordemos que nuestro objetivo es, ¿verdad?, dar a conocer al mundo la potestad de Dios sobre sus enemigos y sobre el cuerpo humano. Bueno, vamos a, a tomar en consideración, ¿verdad?, ya algo muy importante sobre lo que es la lectura. La tenemos
señalada desde el verso 8 hasta el verso 12, pero vamos a compartir con ustedes un poco de lo que es el desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo de esta reflexión. Antes de ello, amados hermanos, vamos a leer del verso 8 del verso 12. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y espárzala a Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido, que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno, y pusiéronse delante de Faraón, y esparcióla Moisés hacia el cielo. Y vino un sarpullido que causaba tumores apostemados así en los hombres como en las bestias. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Esta es la lectura, amados hermanos, la lectura base en la cual nosotros vamos a enfocarnos y la cual nos trae, ¿verdad?, esta enorme consejo y sobre todo un conocimiento para cada uno de nosotros que podamos entender la verdad. Así que a través de ello, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta lo importante que es leer y sobre todo, ¿verdad?, valorarnos, ¿verdad? Y no solo valorar a nosotros, sino valorar a nuestro Dios, porque hay una de las partes muy importantes que nos dimos cuenta, según el tema. Dice una de las partes que es evidencia de que Dios tiene el poder sobre el cuerpo y sobre la salud. ¿Por qué? Porque llega un momento, ¿verdad?, en que nosotros nos encontramos mal de salud y son momentos cuando blasfemamos contra Dios, cuando pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque creemos, ¿verdad?, que se, Dios se aleja de nosotros. Y Dios siempre está con nosotros. Mientras respiramos es porque Dios está con nosotros. Ahora, es diferente, ¿verdad?, comprender o darle vuelta, ¿verdad?, a la situación cuando somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y por eso a veces sufrimos muchas consecuencias. Pero todo es de parte del Señor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nos alejamos de Él y nos mantenemos lejos de Él y morimos lejos de Él, entonces vendrá la ira del Señor sobre nosotros en los tiempos postreros o en los tiempos venideros, donde ahí sí, ¿verdad?, culpa de nosotros el haber recibido o el recibir las plagas postreras. Y en este momento, pues, vemos que Dios tiene el control de la vida y de la salud, como enseñábamos y como compartíamos con ustedes. ¿Por qué motivo? Si nosotros, amados hermanos, nos damos cuenta anteriores, en los capítulos anteriores, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que Moisés, a través de Dios, también dice que ordenó que se pusiese sangre de cordero en la puerta de todos los hebreos. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero iba a librar, ¿verdad?, de todas esas plagas o esas pestilencias que habrían en Egipto. Entonces, esto es significado, ¿verdad?, de que la sangre del cordero es la sangre que nos puede librar, nos puede guardar, nos cuida y sobre todo, ¿verdad?, puede limpiar nuestra casa espiritual. Y ahora tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de que esa sangre la seguimos necesitando. Esa sangre de cordero la seguimos utilizando y la seguimos necesitando porque sin eso no somos nada. Por eso, amados hermanos, vamos a seguir leyendo el desarrollo del tema, que dice así: solamente Dios tiene el control sobre el cuerpo y la salud, como antes mencionado, ¿verdad? Nosotros vivimos de parte de Dios. Cuando caemos enfermos, pues, alabado sea el Señor. Y cuando nos alentamos, alabado sea Él, ¿verdad? Debemos de estar felices por todo, pero reconocerle a Él. Esto es lo importante, ¿verdad? Podemos hacer mucho por mejorar nuestra salud, pero al final solo Dios tiene el pleno control. En este caso, pues, amados hermanos, debemos de recordar, ¿verdad?, que nosotros como humanos que estamos en este planeta para sobrevivir, porque vivir
viene de la palabra vida, y la vida solo la da Dios, ¿verdad? Y la sobrevivencia viene del esfuerzo que hacemos siempre, ¿verdad? Cuando Dios nos ayuda para poder adquirir nuestros alimentos, nuestras medicinas y pues entre otras cosas, ¿verdad? Pero Dios es el que tiene control de nuestra vida y nuestra salud. Por eso dice esta parte, ¿verdad? Que, que dice de una manera, pero al final dice solo Dios tiene el pleno control. Aunque tratemos, ¿verdad? Aunque compremos muchas medicinas cuando estamos enfermos, aunque oremos, ayunemos, ¿verdad? Pero cuando las cosas van a llegar hasta un punto, es porque Dios ya tiene preparado, ya lo tiene listo y ese es el plan de Él, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, pero vamos a tomar siempre, ¿verdad? Adelante la lectura que dice, el día del juicio llegó, según el verso 8, ¿verdad? Y verso 9, que Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de cenizas de un horno y espárzalas Moisés sobre el cielo delante de Faraón. Y este vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarpullidos que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Sencillamente, así tenía que hacer, ¿verdad, Moisés? Y esto iba a ser en todo Egipto, pero solo para los egipcios. ¿Por qué motivo? Por la rebeldía, ¿verdad? Porque el faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y otro que era los planes del Señor también. Por ello es importante, amados hermanos, que el día del juicio llegó y pues para los egipcios y de repente, ¿verdad? Va a llegar también un día de juicio para nosotros donde tenemos que estar preparados. Al Señor encomendó a Moisés y a Aarón una tarea. ¿Cuál era la tarea? Arrojar, ¿verdad? Ceniza al aire a la vista del faraón, para que faraón viese los milagros y para que faraón viese, ¿verdad? Que aquellos hombres trabajaban en favor de Dios, a nombre de Dios, y sobre todo, aquellos hombres lo que hacían era porque Dios se les ordenaba y Dios se manifestaba, ¿verdad? En lo que aquellos hombres hacían conforme a la obediencia de Él. También dice el resultado fue las cenizas se convertirán en un polvo fino que generará sarpullido con úlceras que afligirían a las personas y animales. ¿Saben qué es úlcera, hermanos? Pues úlcera es una de las enfermedades que menciona la Biblia como las enfermedades más difíciles, ¿verdad? De lo que el humano ha sufrido. Y la úlcera pues es una enfermedad donde el cuerpo produce mucha llagas que no, que se mantienen de una manera adolorida, más carcomen el cuerpo. Esta es la úlcera. Y dice que esa era la enfermedad o la sexta plaga que Israel, que se eh, iba a ver, ¿verdad?, cómo se iba a manifestar en la vida de los egipcios y que los egipcios iban a recibir por causa de la rebeldía en contra de Dios y por causa de esa esclavitud en la cual tenían sumergido a los judíos. También dice, las cenizas se convertirán, dice, en un polvo fino que generará sarpullido con úlceras que afligirán a las personas y a los animales. 2. Los propósitos del juicio, según el verso 11, era lo siguiente: y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Imagínense, hermanos, que hasta en los magos cayó esta úlcera. ¿Por qué? Porque eran humanos y porque la vida de los magos, ¿quién la sostenía? La sostenía Dios, ¿verdad? Aunque esos hombres eran impíos por sus malas artimañas y porque estudiaban el parte de lo que Satanás pone, pero así también, ¿verdad?, recibieron la úlcera por causa de ese pecado y por causa de siempre, ¿verdad?, como egipcios que eran. Seguimos. Demostrar que Dios tiene el control de todo sobre el cuerpo y la salud. Esto es algo importante, ¿verdad? Por eso es necesario que cuando nosotros estemos alegres, dar gracias al Señor, y cuando estemos enfermos, dar gracias al Señor, ¿verdad? Que cuando estemos alegres, estamos dispuestos a una enfermedad y resueltos, y cuando estamos enfermos también estamos esperanzados, ¿verdad?, de una sanidad. Así que, hermanos, es importante conocer que los propósitos de Dios son perfectos. ¿Y por qué son perfectos? Porque Él es perfecto.
También dice otra parte bien importante, que Dios puede hacer que las personas que se le oponen cambien de idea. En el tiempo en el tiempo de los egipcios, ¿verdad? Los egipcios se oponían a Dios, pero de repente, ya en una plaga décima, fueron 10 plagas, entonces el corazón de aquel faraón fue, eh, fue un corazón sensible, el cual dio libertad ya, ¿verdad? Por voto del faraón, dio libertad a los egipcios, y así, perdón, al pueblo de Israel, y así el pueblo de Israel, ¿verdad? Pudo ser liberado de aquella esclavitud, dura esclavitud que vivía. Claro, todo lo utilizó Dios, pero como sabemos, ¿verdad? Que Dios también, amados hermanos, dice que Dios puede hacer que las personas que se le oponen cambien de idea. Y por eso, ¿verdad? Aquel faraón se le oponía, pero de repente cambió su idea. Vamos a seguir, amados hermanos. Dice lo siguiente, la respuesta del juicio, según el verso 12 de capítulo 9 de Éxodo, que de la manera siguiente dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no lo oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Dios endureció el corazón de Faraón. No era el Faraón quien lo endurecía, era el mismo Dios quien lo endurecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para el rey de Egipto. ¿Y cuál era el propósito? Pues demostrar, ¿verdad?, que Él era Dios, y demostrar, ¿verdad?, que el poder de Dios era superior a un imperio egipcio, porque los egipcios eran un imperio muy fuerte, y Faraón, incluso Faraón, se hacía llamar Dios, ¿verdad? Y Dios pues quería demostrarle que solamente había un Dios, el que tenía potestad sobre todo. Faraón dice no escuchó a los mensajeros de Dios. ¿Quiénes eran los mensajeros de Dios? Pues Moisés, Aarón, ¿verdad? En ese tiempo. Y por esto dice que Faraón no los escuchó, porque era un hombre en el cual pues era el rey de Egipto, estaba dominando un imperio, y sobre todo, ¿verdad?, la esclavitud que tenía sobre los hebreos era una esclavitud amarga, fuerte. Por segunda vez dice no hubo advertencia, y llegó el día del juicio. Pero Faraón debía saber que le sobrevendría pensamientos duros, por eso no había necesidad de advertencia alguna. Muy importantes, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que de esta historia que pasó en aquellos tiempos, cuando Faraón, ¿verdad?, se endurecía su corazón, aunque Moisés nunca tuvo Moisés no tenía ese miedo de poderse dirigir ante ese rey, ¿verdad? Y por parte de Moisés, Jehová hablaba al rey, hablaba a los egipcios, y de parte de ellos también Jehová hacía, demostraba su poderío, su majestad sobre aquella tierra y sobre aquellos hombres. Pero, ¿qué pasó? Aquel rey, ¿verdad?, nunca les escuchó, porque siempre endurecía su corazón hasta el momento en que eh, los persiguió por el desierto, y murió, ¿verdad?, en aquel gran mar rojo. Y por eso, amados hermanos, recordemos de que la palabra del Señor dice de una manera muy importante que si maldecimos a Israel seremos malditos, ¿verdad? Y si bendecimos a Israel seremos benditos. ¿Qué pasó con Faraón? Pues por ser enemigo de Israel, ¿verdad? Murió ahogado junto con su ejército en el Mar Rojo. Ahora, ¿qué pasará con nosotros, hermanos, si nos portamos de la misma condición? Pues también, ¿verdad?, tendremos una consecuencia, la cual Dios no quiere que lo tengamos, ¿verdad? Por eso debemos de portarnos bien con el Señor, aunque estemos enfermos, que estemos enfermos o estemos alentaditos, ¿verdad?, que tengamos fuerza, debemos de portarnos bien con Él, porque Él es el dueño de la vida, Él es el que maneja nuestra salud, Él es el quien pues nos da, ¿verdad? A veces en los momentos que no tengamos problemas en salud, Él lo hace, porque sus propósitos son perfectos, ¿verdad? Son justos y son verdaderos. Así que, amados hermanos, es importante acordarnos de ello y traerlo a nuestra vida espiritual, lo importante que es estar siempre, ¿verdad?,
pendiente del Señor y saber cuáles son sus propósitos. Dios bendiga su vida a través de esta reflexión. Y así que muchas gracias a todos nuestros hermanos quienes han tomado a bien, ¿verdad?, de estar atentos. Así que, hermanos, a todos nuestros hermanos de edificados en la palabra, paz a vosotros.